Eh, Feliz Año Nuevo 2021. Sé que arrancamos el año con más turbulencias de las esperadas, pero no debemos perder el optimismo. Después de este saludo, quisiera retomar entonces la elaboración de estas pequeñas cápsulas que alimentan mi canal de YouTube, porque todo el semestre pasado pues la docencia estuvo bastante fuerte y otras actividades adicionales, y aunque he elaborado materiales nuevos, pues no había tenido la posibilidad de difundirlos. Voy a empezar entonces con una colaboración que empecé en octubre del año pasado con mi antigua universidad donde yo realicé mis estudios de licenciatura. Esta es la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Y pues les envío una colaboración mensual muy breve para su boletín Proceso. La última colaboración salió publicada el pasado viernes 8 de enero de 2021. Es muy breve y aborda el tema de las catástrofes sanitarias y la democracia. La voy a compartir con ustedes a través de este medio y advertirles en realidad que esta de hecho es una reseña de el más reciente libro del conocido sociólogo de la complejidad, el sociólogo vasco Daniel Innerarity, que escribió un libro en 2020, Pandemocracia, ¿no? Editado por Galaxia Gutenberg. Y bueno, hecha esta introducción, con mucho gusto le doy lectura a el texto que quiero compartir este día con ustedes, ¿no? Pandemocracia es un breve libro reactivo y de emergencia, escrito al calor de la crisis sanitaria de dimensiones globales que hoy nos aqueja. Es esta una crisis de inusitadas dimensiones, ¿no? A la que inicialmente hemos hecho frente desde un desconcierto total y adoptando medidas políticas titubeantes algunas y draconianas otras. Todas ellas anacrónicas en cierto sentido, pues emanan de unos instrumentos de gobierno diseñados para gestionar epidemias y no pandemias, en tanto que son instituciones locales y no globales. Estamos ante un interesante y sugestivo ensayo del conocido sociólogo y teórico de la complejidad, el vasco Daniel Innerarity, que tiene como objetivo provocar reflexiones inéditas e inevitables sobre la coyuntura global que desde hace un año atravesamos. Al emprender esta tarea, que claramente se antoja improvisada, frágil e inconclusa, entre otras razones, por el abismo de incertidumbre que intenta atravesar, Innerarity ensaya 11 breves capítulos, todos ellos muy bien conectados entre sí, donde da cuerpo a su ejercicio reflexivo. Sintetizo rápidamente el o los argumentos centrales de los principales opúsculos para dar una mirada general y problematizadora con algunos elementos relevantes de este incierto presente. Primero, sobre la complejidad de la pandemia. Bien, el argumento de Innerarity es que la crisis del coronavirus es un acontecimiento que no se puede comprender sin gestionarlo desde un pensamiento complejo. Es decir, debe ser abordado en términos de complejidad sistémica. Es decir, a partir de análisis no lineales, de procesos de diferenciación funcional y de ámbitos con autonomía interna respecto del sistema en su conjunto, etc. ¿No? Todos los ingredientes que definen, que caracterizan lo que es un pensamiento complejo. Bien, ello debe ser así porque para el autor la pandemia es un caso típico de acontecimiento discontinuo, catastrófico, repentino y no anticipado, que golpea y modifica las sociedades de modo incierto, ¿no? De modo incierto, hondo, profundo, inesperado, catastrófico de nuevo, como reitero. El final del mundo, segundo tema. El título del segundo capítulo contiene un juego de palabras. La pandemia no representa el fin de la humanidad, evidentemente, pero sí es claramente el fin de una época o de una manera de entender el mundo en el que vivimos. Para Innerarity, la pandemia constituye, sobre todo, un problema epistemológico más que propiamente epidemiológico. Esta afirmación significa que las diferentes medidas con las que inicialmente se enfrentó a la pandemia
estaban destinadas a fallar por la falsedad de los presupuestos desde donde se diseñaron esas medidas y respuestas. En efecto, es cada vez más irreal, sostiene el autor, el supuesto de que vivimos en un mundo calculable, previsible y obediente a nuestras órdenes. Por el contrario, existe en nuestras sociedades una opacidad estructural que nos coloca en una condición de ignorancia e inteligibilidad. Somos pues víctimas de un profundo desconocimiento, de un mundo de interdependencia, de un exceso de información y ruido, del carácter abierto y deslimitado de la realidad, así como también del comportamiento imprevisible de la tecnología y de sus impactos. 3. Virus contra el populismo. Sin embargo, la pandemia vislumbra algunas consecuencias positivas y prometedoras con las democracias aquejadas de los emergentes procesos populistas, ¿no? El virus del COVID acentúa 3 cosas que los líderes populistas detestan y esta crisis revaloriza, afirma Innerarity. A saber, el conocimiento experto versus el mesianismo populista, el valor de las instituciones y los protocolos, en este caso protocolos sanitarios, versus el pensamiento mágico, y la comunidad global versus el nacionalismo y nativismo que tiende a unificar el mundo ante un riesgo de alcance global. 4. El drama de decidir. Contiene otra vuelta de tuerca sobre las exigencias de tomar decisiones en contextos de incertidumbre y complejidad. Permite a Innerarity, enfatizar las variables simultáneas en el tiempo y en importancia para atender la pandemia. Es decir, que hay un dilema para los que toman decisiones, para los políticos. ¿Qué debe ser prioritario? La salud, la economía, la educación. ¿A cuál de ellas damos prioridad? 5. Democracia en tiempos de pandemia. Dado que, como todos sabemos, no son buenos tiempos para la democracia en el mundo, Innerarity se pregunta si ¿volverá a ser lo que era antaño la democracia? Para responder a tal interrogante se parte de un diagnóstico que coloca a la democracia contemporánea en una encrucijada que no tiene precedentes. O se cae y muere, o se resiste y renueva la democracia ante las inercias erosionadoras de la misma que presagian el tránsito hacia sistemas de controles sociales que consolidan dichas tendencias autoritarias en la democracia. Al respecto, la tesis de Innerarity sostiene que la supervivencia de la democracia está condicionada a que sea capaz de actuar en los actuales entornos de complejidad, compatibilizando las exigencias de eficacia y los requerimientos de legitimidad. Y aquí se anticipan 3 claros problemas de nuestra democracia de hoy, a saber, el de la excepción, el de la efectividad y el del cambio social. Así, a pesar de sus reconocidas o supuestas debilidades, este autor sostiene que a. Las democracias son más adecuadas que las autocracias para gestionar la crisis, que b. Las democracias son más transparentes que las autocracias y que c. Constataremos la paradoja de que cuando llegan las catástrofes, quienes más desesperan de que fuera posible cambiar la sociedad a través de la voluntad política ordinaria resultan ser, curiosamente, los más esperanzadores de que la naturaleza ponga las cosas en su sitio. Bien, 6, ¿no? Otra globalización. ¿Entramos en un periodo de desglobalización o continuaremos como hasta ahora? Se pregunta Innerarity en clave un tanto retórica, pues para él en dicho interrogante hay un poco de irrealidad, dado que entiende que la globalización no es un proceso que pueda detenerse y la hubiéramos puesto en marcha con una decisión expresa en algún momento determinado. En realidad, atrás de esta pregunta hay 2 falsos presupuestos. El primero, aferrarnos a la ilusión de que aún poseemos capacidad de control y o soberanía sobre ciertos procesos sistémicos de la realidad. La segunda, que precisamente hay actores soberanos a quienes podemos culpar por la pandemia, es decir, actores que por torpeza o maldad son culpables de la presente crisis. Dentro de este contexto es fácil caer en el lugar común de volver a la globalización, una suerte de comodín de todas las explicaciones de lo que acontece. Y 7º y 8º, finales, ¿no? Aprender de la crisis y cómo será el mundo después de la crisis. Son 2 capítulos en el libro de Innerarity conclusivos
Son también quizás, en mi opinión, los más especulativos, normativos y debatibles. En el primero de estos dos temas, Innerarity reproduce clásicas tesis de la sociología del riesgo, a partir de lamentar nuestra escasa capacidad estratégica y de previsión. Según Innerarity, el alegre determinismo con el que se asegura que las crisis son oportunidades se contradice con el hecho de que los aprendizajes que hacemos son exasperantemente lentos y desde luego no están a la altura ni se realizan con la profundidad que requerirían los graves problemas que las crisis de este siglo han ido revelando acerca de la naturaleza de nuestra sociedad. En el segundo tema, el autor reafirma nociones de sentido común, tales como entrar al tema de los pronósticos es una débil respuesta, así como al hecho de que es difícil separar la descripción de la prescripción. Nunca es sencillo, nos reafirma distinguir lo que creemos que pasará y lo que desearíamos que pasara. No se trata en este aspecto de adivinar un futuro, sino de, nos dice, configurar un futuro deseable. Bien, hasta aquí esta breve síntesis de los aspectos centrales del más reciente libro de Daniel Innerarity, Pandemocracia, publicado en Barcelona por Galaxia Gutenberg en el 2020. Muchas gracias y es un placer de nuevo regresar con nuevo material a este modesto canal al servicio de todas y todos. Muchas gracias.